Bueno, vamos a iniciar el otro tema que se llama cuñas. Este corresponde a la sección 8.2. Aquí, la verdad, la cuña son elementos pequeños. Ustedes tal vez los han utilizado, por ejemplo, para prensar una puerta, ¿verdad? Y no se la cierre no cierre violento, por ejemplo, con el viento. Pero también nosotros lo podemos utilizar las cuñas como, por ejemplo, levantar cargas o sostenerla para que en una posición dada. Entonces acá, en esta figura que tenemos aquí a la izquierda, entonces tenemos el bloque principal, que sería el bloque A, al cual queremos sostener, por ejemplo, un peso o subirlo. Y ese mismo bloque se apoya, aquí, digamos, se apoya con la pared, que sería la pared superficie B. Y aquí se forman estas dos cuñas, ¿verdad? Que son elementos generalmente con en un ángulo pequeño, no menor a 10 grados, o sea, no mayor a 10 grados. Y sobre uno de los cuales, por ejemplo, aquí estamos aplicando una fuerza horizontal P. Al yo aplicar esta fuerza P, lo que hago es que, gracias a la superficie de contacto que tiene la cuña C con el bloque A y la cuña C con la D, va a hacer que entonces el bloque empiece a subir. Entonces, la idea es con estos sistemas es que yo pueda poder levantar alguna carga pesada, minimizando un poco la fuerza, o sea, utilizar como aliada la fricción para poder, en este caso, subir o mantener un peso, una carga en una posición dada. Entonces aquí el problema dice es encontrar la fuerza mínima para levantar el bloque. Entonces igual vean que cuando acá estamos hablando de una condición mínima, se ve asociado a fuerza máxima, ¿verdad? Entonces vean que uno pensaría, pero ¿por qué mínima y máxima del otro lado? Es porque como está en reposo, este, yo necesito vencer esa fricción al inicio. Entonces, como yo necesito vencer esa fricción va a corresponder a la fricción máxima. Entonces, esa fricción máxima es la que va a corresponder en este caso a la fuerza que yo voy a requerir. Porque menos que esa yo no puedo, ¿verdad? Menos que eso no puedo porque no he vencido la fricción. Entonces, por eso la fuerza mínima va a ser entonces, en este caso, para iniciar el movimiento, alcanzar la fuerza máxima de fricción. Y para lo cual, entonces, lo que hacemos es que planteamos el diagrama de cuerpo libre, en este caso del bloque y la cuña por separado. Entonces, para el caso del bloque, que está acá, el bloque A, vemos que él ya tiene su peso, W. Sabemos que queremos moverlo hacia arriba, entonces iniciamos con la parte que tiene que ver con el movimiento hacia arriba, es decir, como si aquí tuviéramos un plano, este es el plano de contacto. Entonces, este plano de contacto hace que la fuerza de fricción vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque queremos que el bloque suba. La normal va a ser la normal a la superficie entre el bloque y la pared. En este caso es una pared vertical. Ahora vamos a analizar esto. ¿Ok? Para entender mejor esto, a veces es mejor pasarnos del lado de la cuña. Entonces analizamos la cuña como tal. Esa cuña C, estamos aplicándole una fuerza P horizontal a la derecha, de izquierda a derecha. Entonces, al nosotros, ¿verdad? Al hacerla, tratar de meterla dentro entre estos dos, hace que aparezca una fuerza de fricción que se oponen al movimiento de C, que es en este caso ir de izquierda a derecha. Entonces aquí aparece la fuerza de fricción 2, que es la que surge por el contacto entre la cuña y el bloque A. Y la fuerza de fricción 3 es por el contacto entre la cuña C y la cuña D. Entonces, de esta forma es más fácil identificar la fuerza de
de movimiento o la dirección de la fuerza de fricción entre la cuña C y el bloque a partir de la cuña, ¿verdad? Porque la cuña nos dice que si yo la quiero mover para allá, la fuerza de fricción le impide a la cuña seguir moviéndose en el sentido que yo quiero que se mueva. Entonces aparecen F2 y F3. Aquí se le puso menos F2 en la presentación porque es opuesta por acción-reacción a la que tiene que ver con el contacto analizándolo en el bloque A. Entonces, si aquí va hacia la izquierda, sobre el bloque A va hacia la derecha. Si ustedes empiezan directamente con el bloque A, van a ver que no es tan evidente, no es tan claro que la fuerza de fricción 2 también, si la fuerza va para la derecha, que también la fuerza de fricción también vaya a la derecha. No es tan evidente. Si es más evidente, en este caso, la fuerza 1. ¿Por qué? Porque yo como un bloque lo quiero subir, la fuerza de fricción se me opone al movimiento y por lo tanto va hacia abajo. Entonces, una vez que ya identificamos, en este caso, la fuerza de fricción entre el contacto entre la superficie y la cuña, planteamos ya las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso del bloque, ¿verdad? Planteamos un motor de fuerzas en X igual 0. Vemos que tenemos F2 y N1. Y vemos que F2 en realidad, como la condición es que es movimiento inminente, entonces aquí una vez se sustituyó por miostático por N2, ¿verdad? Que es esta que está acá. Y acá, igual con su motor de fuerzas en Y igual 0, tenemos N2, W y F1. Y F1 es igual a miostático al N1. Entonces al final tenemos esta ecuación. Entonces podemos también plantear esta otra ecuación. ¿Cuál sería? R1 más W igual a 0. Aquí se las voy a dibujar. Acordémonos que R era una resultante que se formaba entre la que se forma, digamos, con la normal. Y es la suma vectorial de F2 y N2, en este caso. Entonces, aquí sería R. Esa famosa R, esta sería la R2. Y esta sería la otra R1. ¿Ok? Y este es el ángulo que generalmente nosotros llamamos phi. El ángulo phi es el ángulo que se forma entre la resultante y n, donde r, bien, vemos que es la suma vectorial entre f y n. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo, digo, un triángulo de fuerzas. Y esto entonces lo podemos analizar también como un triángulo de fuerzas, donde tenemos W por un lado, R1, sí, que está acá, digamos, y R2. ¿Ven? Entonces nuestro sistema de ecuaciones también, si nos gusta, podemos también trabajarlo como un triángulo de fuerzas, ubicándonos bien de cómo se forma. Para la cuña es algo similar igual, ¿verdad? En X, en este caso tenemos que tener cuidado porque la fuerza 3 de acá tiene una componente, ¿verdad? Una componente asociada al ángulo de 6 grados, que es el ángulo de la cuña. Tanto en X como la normal también, que tiene una componente asociada al ángulo de 6 grados. Igual podemos calcular y de forma vectorial sumando F3 y F2 con N, en otro color si quieren, podemos sumar aquí vectorialmente, aquí es muy largo. Acordémonos que aquí se forma lo que se llama un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, esta sería R. Esta sería la R2. Esta R2 es esta misma R2, ¿verdad? Donde el ángulo que se forma es el ángulo, siempre el ángulo phi, que es el que está asociado
al ángulo de fricción, que es el que forma R con N. Y en este caso, si es movimiento inminente, el phi es igual a phi s, que sería este de acá. Acordémonos cómo formó phi s entre R y la normal. Y ven que la normal es vertical, igual que W que es vertical, por lo tanto, este es phi s. Y R1 con la horizontal. R1, ¿cuál es la horizontal? Esta. Vamos a ver nuestro color. Esta sería el phi s también. Y es el mismo phi s. O sea, es el ángulo de fricción. Si por ejemplo, si las superficies fueran de materiales diferentes, entonces este es el phi s asociado, por ejemplo, de A con respecto a B. Y si, por ejemplo, la cuña es diferente a otra fricción, este va a ser digamos, A con respecto a C. Entonces, en eso hay que tener cuidado. ¿Alguna duda con esta parte? Yo creo que esa era la lámina, sí. El otro fue solo problema. Entonces, de momento hemos visto la sección 8.1 y la sección 8.2. Mira, creo que es la A, que tiene que ver con cuñas. O sea, mi intención era haber visto hasta tornillos, pero ya el tiempo nos alcanzó. Pero sí, ya de momento sí tienen por lo menos material para hacer ejercicios. Ya nos quedaría la próxima clase ver tornillos de rosca cuadrada y lo que serían bandas, ¿verdad? Para cubrir el capítulo 8, que sería la sección 8.3 del libro de la 11ª edición Fricción de Bandas, que es la sección 8.4. O sea, es decir, que la sección 8.3 de la 11ª edición no entra en el temario del curso. Bueno, muchachos, como hemos tenido recreo hoy, vamos a llegar hasta aquí, voy a llegar aquí a la grabación.